Bienvenidos y bienvenidas a esta continuidad del módulo, donde vamos a abordar el régimen legal del bosque nativo. Y bien, para comenzar, como nota introductoria en este módulo, es conveniente efectuar una caracterización breve y sencilla del bosque nativo, definiendo por un lado el concepto de bosque y caracterizándolo como un lugar con abundancia de árboles y plantas, y su adjetivo nativo como que es originario de un lugar, nacido en determinado sitio. Y nos damos cuenta entonces que estamos en presencia de un ecosistema muy rico en su naturaleza, en la biodiversidad que alberga, en los servicios ambientales que ya más adelante vamos a analizar, y también muy rico por el producto que ofrece por excelencia, que es la madera, y también por la extensión territorial que ocupa ese espacio, esa formación boscosa en el territorio. Y ese bosque, entonces, es objeto de presión del ser humano, de presión antrópica, sobre su extensión, sobre sus recursos. Y el ser humano, desde esta concepción antropocéntrica, avanza y degrada este bosque. Con lo cual, se fueron recopilando antecedentes y ya se realizaron informes que datan de mucho tiempo atrás, y a finales de la década del 30 se realiza un censo forestal que arroja resultados alarmantes y que posteriormente redundan en la sanción de una ley del año 1948, ya que tenía en miras la protección del bosque, y es la ley de defensa de la riqueza forestal. Una ley muy importante, sus contenidos, aún hoy vigente, pero que no se encuentra con plena aplicación. Entonces decíamos que este bosque es objeto de presión antrópica, y estamos en presencia entonces de una problemática socioambiental, una problemática que arroja como consecuencia la deforestación, es decir, la pérdida de esa superficie boscosa, la pérdida de esa masa forestal, atribuida a las distintas actividades que se realizan en ese medio, actividades agrícolas, ganaderas y tantas otras como se encuentren disponibles de acuerdo al ámbito geográfico donde nos encontremos. Pero, este contexto tan alarmante, como decíamos al inicio, nos lleva a un escenario propicio para un reclamo judicial que da origen a uno de los fallos más emblemáticos en el derecho ambiental, uno de los fallos más leídos, comentados y que dejan una secuela, que es el caso Dino Salas con Provincia de Salta y Estado Nacional sobre Amparo, donde en una de las sentencias la Corte, aplicando el principio precautorio, aún declarándose incompetente en instancia originaria, decreta una medida cautelar que ordena el cese en la tala y desmonte de permisos que había otorgado en una situación muy compleja, porque fue previo a la sanción de la ley de presupuestos mínimos, que analizaremos más adelante. Decíamos que la provincia de Salta había convalidado o había aprobado la deforestación o la tala y el desmonte de 1 millón de hectáreas individualmente a cada productor, que en el conjunto arrojaba esa cifra que era inmensa y que a su vez no había sido analizado ese impacto acumulativo, ese impacto que generaban cada una de ellas en la sumatoria. Y entonces la Corte lo que realiza o lo que innova en este fallo también es
ordenar a la provincia a la confección, a la elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo o integral. Y acá estamos en presencia de un instrumento de gestión ambiental que surge a raíz de esta sentencia del máximo tribunal, pero que a la vez nos deja una consigna muy importante en materia de política ambiental. Nos deja un concepto que entiende que no debe buscarse oposición entre protección ambiental y desarrollo, sino que debe buscarse complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino hacerlo más perdurable en el tiempo para que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. Y así vamos avanzando en este camino complejo, arduo, hacia la sanción de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Una ley que surge de un reclamo muy fuerte, un ingente reclamo de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas, más de 70 organizaciones presionando para la sanción de esta ley, y una recolección de firmas que llegó casi al millón o superó el millón de firmas para presionar al Congreso en la sanción de este instrumento tan debatido en el Parlamento Nacional, que viene entonces a proteger o a propender al enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, designando, al tratarse de una ley de presupuestos mínimos, en este reparto de competencias que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, la nación encargada de fijar los presupuestos mínimos, estos pisos inderogables, entonces designa como autoridad de aplicación a la máxima autoridad ambiental nacional, en aquel momento era la Secretaría de Ambiente de Nación, hoy Ministerio, es decir, que ha elevado su rango. Y esta ley, muy interesante, muy rica en contenidos, nos aporta una definición que nos da un enfoque sistémico, porque considera el bosque nativo no solo como ese ecosistema que describe la definición, ese ecosistema forestal natural, sino a todo el ecosistema que se asocia a ese bosque nativo, contemplando al suelo, subsuelo, aire, atmósfera y a los recursos hídricos tan importantes en esta trama interdependiente que conforman todos estos factores ambientales y que a la vez importan un equilibrio dinámico que se corresponden también con los servicios ambientales que la naturaleza, en este caso el bosque nativo, brinda a la sociedad. Pero también es importante porque en aras de proteger, de otorgar esta cobertura legal al bosque nativo, no solo se contempla al bosque de origen primario, es decir, aquel que no tuvo intervención del ser humano, sino que también se contempla el bosque de origen secundario, es decir, aquellos que fueron formados luego de un desmonte o producto de una recomposición o de una restauración de carácter voluntario. Nos vamos acercando entonces al análisis de la regulación de la ley, o mejor dicho, del espíritu de la ley. ¿A dónde apuntaba esta ley? Habíamos dicho que el bosque nativo era muy presionado por las actividades antrópicas, fundamentalmente la agropecuaria, como también puede ser la minera, o la presión inmobiliaria. Entonces la ley viene a regular todas estas cuestiones, pero a la vez tiene un eje, un tronco, que es un poco la guía, ¿no? Que nos viene a aportar en cómo
se va a enfocar o a establecer esta protección del bosque nativo. Y es que, en primer lugar, ordena el ordenamiento territorial del bosque nativo en correspondencia con la Ley General del Ambiente, que dispone el ordenamiento ambiental del territorio. En este caso, el ordenamiento territorial del bosque nativo es un aporte sectorial de una ley específica de un recurso natural a ese ordenamiento ambiental del territorio que de carácter general propone la Ley General del Ambiente. Pero que a su vez esta ley se constituye o se erige como un instrumento de fomento porque crea un fondo, es decir, que es una ley que va a contar con recursos económicos. Y este fue uno de los grandes debates en el Congreso de la Nación. Recursos económicos para estimular, para fomentar la protección del bosque nativo, porque se va a compensar a aquellas personas físicas o jurídicas que tiendan a la protección, a la conservación, se las va a compensar económicamente. ¿Y de dónde van a surgir estos recursos? Van a surgir del presupuesto nacional, con un porcentaje destinado de la partida general, y también de las retenciones de los productos primarios y secundarios que provienen de la agricultura, la ganadería, el sector forestal, es decir, de las actividades afines al bosque nativo. Y a la vez, otro aspecto que es muy importante es que, como veíamos en la clase anterior, los recursos naturales son de titularidad de las provincias, por el artículo 124 de la Constitución, y entonces esta ley que fija los presupuestos mínimos, el piso inderogable, ordena a las jurisdicciones provinciales a que en el plazo de un año elaboren, en lo posible, lo aprueben mediante ley, el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, es decir, los bosques que se encuentran en los territorios de las jurisdicciones provinciales. Y decimos que en lo posible se haga por ley porque algunas provincias no cumplieron, lo aprobaron por decreto, con lo cual tienen una menor entidad legal o de protección normativa. Y esos ordenamientos territoriales provinciales debían corresponderse con los criterios de sustentabilidad. Son 10 criterios que están contemplados en el anexo de la ley 26.331. Son criterios relacionados con lo ecológico, con lo social, con lo productivo. Básicamente son criterios ecológicos. Y en base a esos criterios es el carácter o la categoría de conservación que se le va a otorgar. Y estos criterios se relacionan también con los servicios ambientales que el bosque nativo presta a la sociedad, al ser humano. Estos beneficios tangibles e intangibles que la naturaleza nos aporta y que están expresamente contemplados en la ley, porque se entiende que los bosques son grandes reguladores hídricos que hacen a la vida de los acuíferos, que son un instrumento indispensable en la conservación de la biodiversidad, que la conservación del suelo y de la calidad del agua responde a ese ecosistema que analizábamos anteriormente, ese ecosistema, esa trama interdependiente, y que a la vez sirven de sumideros de gases de efecto invernadero, de sumideros de carbono, ya que retienen el dióxido de carbono y evitan la eliminación a la atmósfera, que es lo que se produce cuando se tala un bosque. A la vez contribuyen al paisaje, ya que analizamos en la clase anterior el paisaje protegido, y también hacen a la defensa de la identidad cultural, ya que tiene la ley también un enfoque social con respecto a las comunidades indígenas y a las comunidades locales. Bien,
Tenemos entonces que apuntar a otro elemento fundamental de la ley, que es la categorización. Esta categorización en modo semáforo, con identificación en 3 colores, rojo, amarillo y verde, de acuerdo al mayor grado de conservación, al mediano y al bajo valor de conservación, que permiten en el primer caso, en la categoría 1 roja, determinadas actividades de muy bajo impacto ambiental, son bosques que no pueden transformarse, los de mediano valor de conservación, que son bosques que pueden estar degradados y que a la vez admiten el turismo y otras actividades sustentables como investigación, recolección, y en la categoría verde es el más bajo de conservación, más bajo grado de valor de conservación, donde el bosque puede ser transformado, es decir, que se puede cambiar el uso del suelo de ese ecosistema, mediante un plan de manejo sostenible y otras cuestiones que deben ser aprobadas por la autoridad provincial. Y en ese sentido, entonces, hacíamos referencia al desmonte o manejo sostenible que se permite y que requerirá esa autorización por parte de la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente, y a la vez lo que hacíamos referencia de lo permitido y lo prohibido en las categorías roja y amarilla, pero considerando que la reglamentación, el decreto reglamentario de esta ley de presupuestos mínimos, contempla la posibilidad de realizar obras públicas o de interés público de infraestructura en los bosques de categoría 1 o roja o de mayor grado de conservación. Volviendo a las categorías intermedia y baja, hacíamos mención al plan de manejo sostenible, y que cumpliendo con las condiciones mínimas de persistencia, de una producción sostenida y de mantenimiento de esos servicios ambientales que los bosques prestan a la sociedad, van a corresponderse con esas actividades permitidas dentro del plan de manejo sostenible. Pero que a la vez en la categoría 3 o verde se autorizan, como habíamos adelantado, los planes de cambio de uso del suelo que deberán contemplar condiciones también de producción sostenida. Es decir, que la actividad antrópica tiene que estar relacionada o ser amigable con el ecosistema del bosque nativo. Como mencionábamos, la ley también tiene un enfoque social, un enfoque que pretende otorgar un grado de protección a las comunidades indígenas, a la agricultura de subsistencia, por ende a los pequeños productores, a las comunidades locales, que cuando sean propietarios o cuenten, sean poseedores de aprovechamientos menores de 10 hectáreas, van a estar exceptuados de la aplicación de esta ley de presupuestos mínimos. Y habiendo efectuado entonces un somero análisis, este recorrido por la ley, o sea, los antecedentes y la sanción y luego el articulado de la ley de presupuestos mínimos, ya nos concentramos en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Provincia que ha perdido casi la totalidad de la superficie boscosa. La provincia de Buenos Aires hoy conserva el 3% de la superficie boscosa original. De acuerdo a la geografía donde nos encontremos, vamos a encontrar relictos, es decir, un remanente
del bosque nativo, en lo que es toda la costa ribereña, de la zona norte del delta, el delta del Paraná, hasta el sur de la provincia, donde encontramos las distintas formaciones boscosas. Y ahí estaba centrado entonces el punto álgido del debate, porque la provincia de Buenos Aires fue la última en aprobar su ordenamiento territorial de bosque nativo, porque se discutía si estas formaciones boscosas debían ser protegidas o no, ya que son producto o son el fruto de la desaparición del bosque nativo, de una fuerte presión inmobiliaria, entre otras cuestiones. Pero decíamos que casi 10 años después llegábamos a la sanción de la ley provincial, es decir, la ley complementaria en este reparto de competencias del artículo 41, la ley que viene a complementar los presupuestos mínimos que fija la Nación, y esta ley da cuenta que la provincia entonces contaba con algo así como 969.000 hectáreas, casi 1.000.000 de hectáreas a proteger. Y que estas disposiciones se consideran de orden público ambiental, que aprueba su OTBN, su ordenamiento territorial del bosque nativo, para cumplir con los preceptos de enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible fijados por la Nación. Plantea entonces esta ley entre sus objetivos la regulación de la frontera agropecuaria, minera y urbana. Decíamos que es un problema muy grave en la provincia de Buenos Aires. Hace prevalecer principios del derecho ambiental, los principios receptados en la Ley General del Ambiente, precautorio y preventivo, y a la vez fomenta y estimula distintas actividades que propendan a la protección del bosque nativo. Así se crea también en correspondencia el Programa Provincial del Bosque Nativo, donde se promueven, como decíamos, distintas actividades y entre otras, el uso eficiente y rentable de los residuos que provienen de los desmontes, que se utilizan como biomasa para generar energías renovables, o promover proyectos de restauración ecológica y de enriquecimiento del bosque nativo, realizar estudios, en fin, todas aquellas que hagan a esta protección, enriquecimiento, restauración de los bosques nativos. Pero acá viene el análisis también de un punto muy controvertido de la ley, que es que el texto legal contempla o permite la realización de obras o actividades de interés público en la categoría 1 y en la categoría 2. A diferencia de la ley nacional, que lo contempla en el decreto reglamentario. Y acá se discute si estaría afectando también principios del derecho ambiental, el principio de no regresión, y es un debate que se encuentra, como vamos a ver, en un punto de discusión bastante álgido, ya que a la ley se la toma o se la acusa de tener una impronta productivista, que se refleja en la designación de una autoridad de aplicación conjunta entre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agroindustria. Es decir, que hay un reparto de competencias mediante una resolución en la que se formula un convenio entre ambas carteras, ambas reparticiones, donde OPDS va a tener competencia en lo que serían los aspectos ambientales, es decir, en lo que sería la elaboración y del ordenamiento territorial del bosque nativo, en
los informes que deba elevar a la autoridad nacional, mientras que, y otras actividades propias de la conservación y de la protección de los bosques, mientras que el Ministerio de Agroindustria, hoy Desarrollo Agrario, se va a concentrar en lo que es el aspecto productivo y también en su actuación como organismo vinculante o de opinión vinculante referido a distintas cuestiones que hacen a las actividades también productivas, como decíamos, relacionado con lo silvopastoril o bien con el bosque cultivado, que se considera como bosque denominado fuera o TBN, y otras actividades que hagan a lo productivo. En todo este entramado es que se confecciona el mapa, finalmente, el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia de Buenos Aires, donde podemos apreciar muy sencillamente cómo se encuentran categorizados. Hay mapas que están focalizados más al detalle, y vemos que la escasa superficie boscosa cuenta con una protección en una gran proporción en la categoría intermedia, categoría de mayor grado de conservación en los bosques ribereños, y algunos parches, podríamos denominar, de bosque de menor grado de conservación. Este mapa, por supuesto, que se encuentra discutido en sede judicial. No solo se discutió en los debates previos ya que la ley de presupuestos mínimos y la ley provincial deben garantizar la participación ciudadana, entonces se realizaron talleres, jornadas, donde se discutió, se debatió estos mapas, esta protección que se iba a otorgar al bosque nativo, es decir, cómo se lo iba a pintar al mapa para establecer la protección. Se discutió también en la legislatura bonaerense, y hoy es objeto de un reclamo judicial en instancia originaria de la Suprema Corte de la provincia, porque se cuestiona la constitucionalidad de la ley, de su mapa y de otros puntos que hacen a su articulado. Con este análisis, este repaso que hemos efectuado, nos cabe hacer una reflexión. Contamos con la ley de presupuestos mínimos, habíamos analizado la ley de riqueza forestal del año 48, un fallo emblemático de la Corte Suprema, pero las noticias que nos llegan frecuentemente son las de degradación del bosque nativo, las de pérdida de superficie del bosque nativo. Hoy Argentina está considerada o está en un ranking ubicada en el 9º lugar entre los países con mayor deforestación del mundo. Con lo cual, cabe preguntarnos si una ley, una sentencia, pueden resolver una problemática ambiental. Ya les agradezco por su atención. Nuevamente les dejo mis datos de contacto para intercambiar por cualquier cuestión que consideren pertinente, y nos encontraremos ya en la próxima clase para dar cierre a este módulo.